van transformándose en planes tan fuertes. Heinrich Heine, notable poeta y ensayista del siglo XIX, escribió en una ocasión: los conceptos filosóficos alimentados en el silencio del estudio de un académico pueden destruir una civilización. Ciertamente, a pesar de que con frecuencia estemos pensando en las ideas como algo que genera necesariamente consecuencias positivas, existen también reflexiones, conceptos, teorías y hasta sistemas que, sintetizándolo, han desencadenado diversos problemas. Si nosotros revisamos lo que ha ocurrido en los últimos siglos, podríamos encontrar una verdadera beta desde el punto de vista de la criminalidad política, que no es sino el socialismo en sus diferentes expresiones. Esta afirmación tiene como sustento la realidad, ya que, sin lugar a dudas, no necesitamos fatigar nuestro cerebro, extenuar nuestra memoria para darnos cuenta de que existen diferentes hechos gracias a los cuales queda claro que quienes han pregonado el mundo de la igualdad y el reino de la fraternidad han originado una serie de adversidades, infortunios y abominaciones que tuvieron como protagonistas a regímenes que reivindicaron la necesidad de luchar en contra del capitalismo. Hoy hablaremos acerca de uno de estos oprobios que ha tenido que soportar la humanidad y un país en concreto, Camboya. Me refiero a lo que sucedió con Pol Pot y su famosa revolución comunista, un experimento que duró algunos años, pero que lamentablemente generó incontables pérdidas y sufrimientos indecibles. Para lograr este cometido nos acompañan dos personas relacionadas con el mundo de la libertad, la literatura, la filosofía y ante todo el espíritu crítico. Está con nosotros en Contra Viento y Marea Luis Cristian Rivas Salazar. Buenos días, Luis Cristian, gracias por estar en el programa. Muchas gracias, estimado Enrique, Mauricio, Andrés, Freddy. Un saludo para toda la amable audiencia en este día y un saludo para todos. También se encuentra con nosotros Andrés Canseco. Gracias, Andrés, por estar una vez más en el programa. Muy buenos días, Enrique, buenos días, Mauricio, Luis igual, Freddy, un placer estar acá y un saludo también, por supuesto, a todas las personas que nos escuchan esta mañana. Partamos, Andrés, con una situación de carácter personal, ya que si bien las ideas son valiosas, todas estas reflexiones, incluso de carácter ideológico, permiten que una persona se oriente respecto a los grandes propósitos que alguien trataría de conseguir, no podemos dejar de lado a los individuos, aquellos ejecutores de planes, pero también a quienes han permitido que se concreten incontables abusos y desde luego arbitrariedades que deben ser censuradas en cualquier momento. En este caso hacemos referencia a Pol Pot, que es Salot Sar, un político que vivió desde 1925, aunque hay dudas acerca del año de su nacimiento. Suele pasar que en estos casos se esté construyendo una versión fantástica de su pasado que facilite su consagración. Vivió hasta 1998 y una particularidad, jamás se arrepintió, a pesar de que, me imagino, había más de una evidencia de que cometió algunas imprecisiones. Sí, este tema de Camboya, el régimen crudo de Pol Pot es un tema muy interesante por varias razones, ¿no? El contexto situado en Camboya, ese lugar tan lejano, inclusive hasta difícil de imaginárselo en el mapa en muchas ocasiones, la época en la que se vivía, en medio del conflicto de Vietnam, ese mundo antiimperialista que buscaba nuevos modelos y que terminaron sangrientos muchos de ellos, nos ubica en la dictadura y la masacre de Pol Pot. Uno empieza a leer muchas cosas de este sujeto y encuentra, por ejemplo, unas asignaciones que le hacen, ¿no? Decían que era un sujeto que estaba fascinado por la poesía de Verlaine y por la filosofía de Mao, pero por los métodos de Stalin. Y esto que nos queda clara, nos deja un poquito la figura de ese sujeto que lleva sus ideas, sentimientos y emociones a niveles de fanatismo y de sangre demasiado altos, y impensables quizás ya en el mundo civilizado. Esa es otra de las cosas que de la dictadura en Camboya que nos deja un poquito asombrados, ¿no? Porque si bien no existían los medios de comunicación masivos en ese momento, tampoco estábamos en el siglo XIX, entonces o en el siglo XVIII, para no ver o para que el mundo no se escandalice como debió escandalizarse de la manera en la que se dieron tantas cosas en este régimen autoritario, totalitario en realidad, sangriento, abusivo y además con una característica completamente antimoderno.
porque desde el momento en que te ingresan los Khmeres rojos, luego de la guerra civil en Camboya, y empieza una dictadura muy, muy particular, en el sentido de que primero, lógicamente, como toda dictadura comunista, empieza a desaparecer cualquier garantía de propiedad privada, cualquier respeto por la libertad, por la disidencia, o por cualquier no alineación al régimen, pero además aparece el elemento ese de un misticismo muy grande, ¿no? Se empieza a hablar de que el hombre camboyano venía del arroz y debía dirigirse a los campos, debería trabajar, y que debería rescatarse toda esa medicina tradicional y no debería, y toda la ciencia, todo el progreso que había surgido y llegado del mundo occidental debía ser rechazado, algo que suena muy familiar, nos suena muy familiar un poquito aquí en Bolivia en estos tiempos, y se inician 44 meses de una masacre terrible, o sea, de verdad, llegando a niveles muy altos de muertos, de violencia, anulando cualquier institución medianamente civilizada. Se empiezan a crear matrimonios por obligación, se empieza a mandar a la gente a trabajar al campo, despreciando su labor previa. La situación que viven las personas extranjeras en ese momento es una total incertidumbre. Muchos quedan encerrados o a salvo, entre comillas, en embajadas durante meses, porque no se conocía bien la situación. Y todo esto, como dices, está perpetrado por un sujeto particular, ¿no? Al que lamentablemente parece que la historia no castigó. A esos que les encanta decir que la historia juzgará, es una mentira, la historia no juzga. Muchos asesinos, dictadores quedan impunes, y solamente la muerte es la única que les llega, a veces muy tarde. Y ese es el caso de Pol Pot. Los juicios llegaron tarde, y si al final tuvo detenciones medianamente suaves en sus domicilios, y al final fue enjuiciado por un grupo de sus excompañeros, una cuestión bastante peculiar. No hubo un tribunal fuerte, una comunidad internacional fuerte, como sí hubo en otros casos, a que esté acorde a la magnitud, a las dimensiones de lo que pasó. Y aún, como dices, él mismo, primero, que no se arrepintió; segundo, que tiene una frase muy interesante que decía que la violencia y la sangre son inherentes a la revolución. Esas son palabras de él, y eso justificaría todo lo que hizo. Y además que contó con un círculo que hasta ahora, si uno empieza a ver documentales o a leer las cosas que pasan, todavía en algunos juicios de sus camaradas, que decían que era un sujeto muy amable, muy tranquilo, muy amigable con su entorno, pero que dejó sin duda una estela muy larga de muerte, algo que es muy habitual en estos crímenes del socialismo y del comunismo del siglo XX y XXI. Entre 1975 y 1979 se instauró Kampuchea Democrática, que es el experimento que llevaron adelante los Khmeres rojos. Como consecuencia de sus brutalidades, quedó menguada la población de Camboya. Una tercera parte de estos individuos, por diferentes causas preponderantemente políticas, no vio sino el final de su existencia, debido a la intolerancia de individuos que pretendían concretizar varios despropósitos ideológicos. Y precisamente, Luis Cristian, vale la pena recordar ese aspecto, ya que Pol Pot no fue solo quien elaboró un gran ideario para consumar su revolución. En los planteamientos que estaban siendo reivindicados por este individuo, pues encontramos una vez más el marxismo en general, y en concreto una de sus principales vertientes para estos países subdesarrollados, que es el maoísmo. Sí, si nosotros estudiamos un poco la biografía de Salot Sar, que se hizo llamar Pol Pot, él estudió en Francia, ¿no?, durante la década de los 60, y nosotros, si vemos qué sucedía en Francia en esos momentos, en la Universidad de la Sorbona, nos vamos a dar cuenta que este señor Salot Sar, junto con otro grupo de personas, quienes estaban, por ejemplo, ahí, Khieu Ponari, que luego llegó a ser su esposa, su hermana de Khieu Ponari, Khieu Thirit, que llegó a ser la esposa de Leng Sari, otro líder del Partido Comunista de Kampuchea, junto también con el hermano de estas dos mujeres, que era Khieu Samphan, formaban un grupo. Este grupo se llamaba el Grupo de Estudio de París, ¿ya? Y este Grupo de Estudio de París evidentemente fue influenciado por el marxismo que se llevaba en las universidades francesas y también el maoísmo. Ahora existe un escritor que es Paul Johnson, quien escribe Intelectuales, donde Paul Johnson declara cuáles han sido las influencias directas
de Salazar, y indica que una de las influencias filosóficas y de pensamiento principal fue Rousseau. Rousseau, que es un filósofo francés, como muchos saben, y que algunos le atribuyen cierto liberalismo, hablaba especialmente de un asunto que es la voluntad general. La voluntad general es lo que mueve al pueblo, dice Rousseau. La voluntad general es algo omnipotente, es la soberanía del pueblo, es decir, el pueblo, todos los gobernantes, etcétera, tienen que obedecer a la voluntad general. La voluntad general es una especie de fuerza y poder que viene desde el pueblo. Evidentemente, todos podrían decir que es la base de la democracia, pero para muchos pensadores esto ha sido la base del marxismo y del socialismo. Una especie de dictadura del pueblo, una especie de que no existe límite para esa voluntad. Si la voluntad del pueblo dice que esto tiene que ser una dictadura del pueblo, hay que obedecer a esa voluntad general. Obviamente nadie ha visto a la voluntad general, y la voluntad general siempre suele ser la opinión de los líderes, la opinión de la élite, de la oligarquía del partido. Entonces, incluso Paul Johnson en su libro Intelectuales dice que la influencia básica de Rousseau era que él también durante su vida escribió dos constituciones, una constitución, la Constitución de Ginebra, y otra, la Constitución de Polonia. En la Constitución de Ginebra, dice Rousseau, incluso hablaba que el gobierno y el Estado era dueño de las personas y los ciudadanos tenían que someterse a esa voluntad que estaba manifestada en los gobernantes. Entonces, Paul Johnson explica de esa influencia de Rousseau en Salazar. Otra de las grandes influencias de Salazar y de este grupo de estudio de París, que eran los miembros fundadores del Partido Comunista de Kampuchea, era Jean Paul Sartre. Jean Paul Sartre, dice Paul Johnson, escribe el prefacio de Fanon, Los Condenados de la Tierra. Los Condenados de la Tierra, donde explica y legitima Jean Paul Sartre el uso del asesinato y del crimen para las cuestiones de liberación, ¿no? Para también al declararse los pueblos libres, se legitimaba la violencia y de esa manera se legitimaba el terrorismo. Entonces dice Paul Johnson que Jean Paul Sartre jugó un rol importante en el pensamiento de este grupo de estudio de París, junto también obviamente con Simone de Beauvoir, que también era maoísta. Entonces este grupo de estudio de París, que eran jóvenes, regresan a Camboya, intentan implantar una utopía para muchos y para otros una ucronía, es decir, algo que ya estaba fuera del tiempo, porque el comunismo se implantó en la Unión Soviética, pero en los años de 1917, y ellos quisieron implantar esta forma de gobierno en 1975, cuando Camboya y la Indochina en general, Laos, Vietnam, etcétera, esos países estaban en un conflicto bélico con Estados Unidos, especialmente el Vietcong, Vietnam del Norte. Entonces, a raíz de este conflicto con Estados Unidos, que muchos conocemos por las películas de Vietnam, etcétera, y Estados Unidos utilizaba territorios de Camboya, surge un ejército que es un ejército guerrillero, y son los Khmeres Rojos. Estos Khmeres Rojos logran expulsar a los norteamericanos, a los gringos de ese territorio, y entran a la ciudad de no me acuerdo cómo se llama la capital de Camboya, pero entran a la capital como liberadores de Camboya, porque logran expulsar a los gringos, pero luego no se dan cuenta que estos Khmeres Rojos son sus enemigos, porque los Khmeres Rojos consideraban a las personas de la ciudad como enemigos de los campesinos. Incluso se dice que estas hermanas, Kiu Ponar y Kiu Tirit, que eran líderes, tenían un padre que era juez, y que este padre las abandonó por irse con una persona de la nobleza. Entonces existía una especie de odio a lo que eran las personas de la ciudad. Tanto es así que después de tomar el gobierno, el poder,
logran que 2 millones de personas de la ciudad sean trasladadas al campo para ser obligadas a trabajar en el campo, porque la idea era que la única forma de comunismo era la forma del comunismo radical agrario, ¿no? Y evidentemente estamos hablando, como bien nos dijo nuestro amigo Andrés, que de una población de casi 7 millones, un porcentaje de 2 millones o 3 millones de personas mueren en un lapso de 4 años. Es decir, y obviamente este régimen perseguía sobre todo a las personas que eran licenciadas, a las personas que eran profesionales. Se dice que casi el 90% de médicos mueren y obviamente obligadas a trabajar en el campo, y ya como no habían armas, incluso eran matadas con azadones, ¿no? ¿Y qué es lo que logró este gobierno? Concretamente logró la abolición de la moneda, la abolición del mercado, abolición de las escuelas, destrucción de la infraestructura urbana, porque obviamente todo tenía que ser agrario, conversión forzada de la población a la cultura agraria, torturas sistemáticas, prácticas extensas de ejecución extrajudicial, programa de genocidios a grupos y minorías étnicas y religiosas. Ahí estaban los cham, personas que eran de origen vietnamita, porque los camboyanos son extremadamente nacionalistas y tienen cierto odio con los vietnamistas. Personas de origen chino, católicos, musulmanes, porque obviamente estamos hablando de un régimen ateo, disminución de la población nacional, y obviamente muchos hablan de un autogenocidio incluso, porque los camboyanos eliminaron a los camboyanos. Una ruda colectivización de la producción, la vida cotidiana de vivir juntos, hambre y epidemia. Ese fue el resultado en grandes rasgos de todo lo que ha sido este gobierno de los Gémeres Rojos. Obviamente hay cosas como la prisión S21. Un verdadero paraíso en cualquier caso, ¿no? A su vez, vamos a destacar, y ya vos enumerabas, Luis Cristian, todas estas características. Andrés, desaparecieron entre 2 y 3 millones de personas, no se puede evidenciar un respeto al derecho fundamental a la vida, y peor aún hablar de una aceptación a otros derechos del ser humano, como el de la libertad de elegir ciertas cosas. A tu criterio, realmente la vulneración en este periodo de tiempo fue en todo sentido. Sí, es precisamente uno de las más crudas muestras de esta clase de dictaduras, de regímenes, que además viene imbuido de esa utopía revolucionaria y sangrienta, ¿no? Porque uno observa, por ejemplo, casos en la historia de guerras, enfrentamientos, invasiones, pero al final de alguna manera uno puede identificar cierto rechazo de la gente a esto, pero como bien contaba Luis Cristian, ¿no? La manera en la que se ingresa a este régimen es con total algarabía. Nos llegan nuestros salvadores, este es el proyecto que nos va a llevar a un mejor mañana, y por ese proyecto no solamente se entregan vidas, sino que se toma vidas, y como manifiestas allá desaparece cualquier respeto por el otro, por la opinión, por la disidencia. No podías ni enfermarte. No, porque estaba ya la fuerte vigilancia, la fuerte presencia y la fuerte y violenta presencia del Estado camboyano en todo lado, ¿no? Hay registros inclusamente incluso de vigilancias en las esquinas, de hombres armados en cada lugar, desde el momento mismo de la toma del poder, porque esa era parte de la lógica, ¿no? De concentrar la fuerza y de eliminar cualquier clase de disidencia o de opinión diferente. Además hay que recalcar la situación cruda que vivían, no solamente por la violencia, sino por otro de los grandes hijos de estos regímenes, que es la miseria y el hambre. No solamente fueron violentos en ese aspecto, sino, para variar, como otros comunistas no tienen ni idea de lo que es producir, y como buenos burócratas piensan que desde un escritorio pueden dirigir que la comida va a salir y que el pueblo va a vivir bien. Y eso ya sabemos en la actualidad, en Latinoamérica, que eso es una gran mentira y un gran abuso. Y esto pasó igual en Camboya. Si no se moría de fusilado, si no se moría torturado, se podía morir de hambre, porque no existía, y al forzar a la gente a trabajar y al desaparecer la lógica de la economía de mercado, como bien nos ha contado Luis Cristian, no existía forma de poder mantener a esa población viva. Entonces, si a eso le sumas la violencia, se debía realmente se puede considerar a este régimen como con un total desprecio por la dignidad y la vida humana. Cuando hablabas y enumerabas estas características del régimen desde
torturas, violencia, castigar a la creencia religiosa o filosófica diferente, incluso las manifestaciones públicas de afecto eran castigadas con tortura. ¿A qué se reduce el ser humano? Bueno, se reduce a una especie de engranaje de toda una maquinaria. Es algo sustituible como uno sustituye una bombilla de su vehículo cuando ya está mal, y obviamente llega a extremos tan pavorosos que en la vida cotidiana, por ejemplo, se narran situaciones, porque esto es no es muy lejano lo que sucedió, no estamos hablando de 1975 a 79. Es decir, muchas personas que están ahora narrando esta situación son personas que son relativamente jóvenes, ¿no? Y obviamente los legados, las fotografías, todo queda. Y narran, por ejemplo, cómo este régimen comunista ha intentado destruir la familia. Como en un principio la Unión Soviética intentó destruir la familia, porque la familia resulta ser el último recurso de protección del individuo. Se narra que se adoctrinaba a los niños en relación de que tenían que denunciar a sus padres. Obviamente había un racionamiento de comida, solo se podía comer arroz porque era el producto que incluso se exportaba y no había otro tipo de alimentación y diversificación. Tanto es así que las personas incluso comían todo tipo de lagartijas y otras cosas, y tanto es así que en un principio en las relaciones familiares se hablaba de que todos los hijos, etcétera, debían ser adoctrinados. Se hablaba de destrucción de matrimonios, como nos decía en un momento Andrés, porque se obligaba a las personas con quienes tenían que casarse. Se intentó destruir de todas las maneras la familia, como en un principio lo hizo la Unión Soviética. Por ejemplo, la Unión Soviética en un principio, aparte de que los hijos debían estar contra los padres, se implantó una especie de divorcio a petición de un solo cónyuge en la Unión Soviética. Eso es algo de los soviéticos que ellos han implantado. El aborto a voluntad, la legalización exclusiva del matrimonio civil fuera del religioso, la legalización de la homosexualidad. Incluso se hablaba de que las mujeres que eran del Partido Comunista, tanto sea camboyano o el Partido Comunista Soviético, las mujeres debían satisfacer el deleite de los camaradas. En ese sentido, porque obviamente ya se manejaban discursos de que eran parte de la cuestión del partido, de la revolución, etcétera. Se habla de que incluso en la Unión Soviética, por la cuestión de esto, de que del divorcio, de la destrucción de la familia, existían niños, entre comillas, niños salvajes en Moscú, en Leningrado, que no tenían padres ni madres, porque obviamente estamos hablando de una forma, incluso, y ahí me acuerdo de lo que decía Paul Johnson, como Rousseau y Platón hablaban de una sociedad espartana donde las mujeres y los hijos eran de propiedad colectiva. Es decir, no había un vínculo directo entre el padre y la madre, no había esa situación de la familia nuclear. Y entonces la mujer y los hijos eran del partido, eran del Estado. Entonces el ciudadano era como una especie de célula de un organismo, el Estado viéndolo como un organismo. Entonces ninguna de esas células va a atacar al cerebro, ¿no? Porque eso sería algo que está mal y fuera de un organismo, de un cuerpo. Todos tienen que obedecer a lo que dice el cerebro. Entonces estamos hablando de una sociedad cerrada, como diría Karl Popper, donde nadie cuestiona, nadie compite, no hay una individualidad, etcétera, ¿no? Obviamente esas deficiencias que en un principio estaban sucediendo en la Unión Soviética, por ejemplo, Stalin las corrigió, digamos, ¿no? Porque había niños salvajes, entre comillas, que no tenían padre ni madre, que era una gran cantidad en Moscú y en Leningrado. Y el régimen de Pol Pot también intentó corregir estas situaciones, viendo quiénes se hacían cargo, etcétera. Y obviamente inmiscuirte en tu vida de una manera de que tú dejes de trabajar y hacer lo que tú hacías para ir a trabajar al campo y de manera obligatoria. Se ven, por ejemplo, las fotografías que la ciudad, la capital entera queda abandonada y todos tienen que ir al campo a trabajar. Y obviamente en un principio, cuando existen este tipo de cuestiones comunitarias, indigenistas, agraristas, se habla y se ejemplifica este régimen de Pol Pot
porque ha sido algo que ha sido implantado por un grupo de estudiantes universitarios. No estamos hablando de personas ignorantes, y estamos hablando de una especie de ingeniería social donde unas personas quieren planificar la sociedad. Ya no se deja la libertad de que esta sea un orden espontáneo, sino que se planifica cómo debe ser, qué debe hacer cada persona, con quién debe casarse, cómo debe trabajar, y es una orden de ingeniería social de unas personas universitarias, estudiantes del marxismo, maoísmo, existencialismo francés. Esas personas naturalmente pretendían colocar en un estadio superior a los campesinos, y esa es una de las particularidades que tiene el maoísmo. Ya lo habían destacado ustedes con absoluta claridad y acierto todos aquellos abusos que fueron perpetrados y que pretendían, en resumen, la gestación de un hombre nuevo. Andrés, una de las grandes ilusiones que ha tratado de ser alimentada por una serie interminable de experimentos políticos que casualmente llevan la marca del marxismo, porque esa misma idea del hombre nuevo no solo que se va a presentar en la Unión Soviética, en Camboya, sino que también la pregonará hasta la extenuación Ernesto Guevara de la Serna, entre otros individuos que pretendían consumar tal prodigio, actuar en contra de la naturaleza humana, supuestamente para instaurar un reino de felicidad, aunque en los hechos su hombre nuevo, primero que resultaba incompatible con impulsos que pueden ser calificados de naturales en cualquier ser humano, y segundo que para su forja se sacrificaba el presente, persiguiendo siempre el advenimiento de días que nunca llegaron y que mientras tanto hacían posible notar las peores brutalidades, dando a conocer en síntesis que si había algún hombre nuevo, pues sus indicios eran catastróficos. Esa es posiblemente una de las grandes y negativas enseñanzas que dejan estos regímenes, este tipo de prácticas autoritarias. Justamente esto se va a cumplir 50 años de la muerte de Guevara acá, y mientras el oficialismo y los fanáticos setenteros todavía van a seguir festejando y llenándose de glorias y poniéndose las poleras con su rostro, nuestra inclinación es la contraria, ¿no? Recordar lo peligroso que pudo haber sido ese experimento, porque así como uno está recordando la masacre de Camboya, y uno no puede decir que hubiese llegado a ese punto, pero sí que se compartía esas ideas, ese desprecio por la civilización, ese apego hacia esa superioridad del hombre de campo, del hombre indígena, y que ese sistema ayudaría a encontrar ese hombre nuevo al que hubiese parido la historia a través de estas revoluciones y estas prácticas. Y es un hombre nuevo que algún día seguramente iba a surgir, matando de tantos millones, alguno nuevo iba a surgir. Esa es la lógica. Pol Pot dijo que con 1 millón bastaba, ¿no? Así que podía seguir eliminando a sus compatriotas. Claro, para que vean, y eso es precisamente, ¿no?, la idea de esa promesa, de esa utopía de que un día vendrá algo mejor, y ya no del cielo como las prácticas religiosas medievales, sino del peor aún, de la tierra, y en manos de los hombres todavía más falibles, que va a traer un futuro mejor, y que no importaría, como bien decía Luis Cristian, cuántos se sacrifiquen en ese intento, cuántos mueran, porque al final el proyecto, el pueblo, el proletariado, el campesinado, el nombre que quieran, valía más o valdría más. Y en pro de ese futuro, de esa gran gestación del destino, y que habría que sacrificar a muchos si hubiese encontrado una justificación. Y como te digo, o sea, la idea de este experimento que parece tan lejano en Camboya, en ese país llevado a otro lado, que está en el otro lado del mundo, no es tan lejana en la historia de lo que pudo haber pasado en Latinoamérica. Experiencias como Sendero Luminoso en Perú, la guerrilla del Che en Bolivia, y otros tantos que llegaron a ese nivel de locura, porque eso es una locura, ya pretender, como dices, negar la condición humana de libertad, de igualdad, de cada uno producir según lo que puede, sus capacidades, su identidad, estuvo muy cerca, y por fortuna no se dio. Lamentablemente todavía en esta época estamos lidiando con grandes fanáticos que buscan de alguna manera, quizás no tan abierta, pero sí igual de irracional, meter estas ideas, meter estos sistemas ya arcaicos, ya completamente que se ha comprobado completamente que no funcionan, y que al contrario lo que generan es muerte, miseria y un completo desdén por la libertad y por la dignidad humana. Lo que nunca falta, Luis Cristian, son compañeros de la izquierda que tomen la palabra para recurrir al malabarismo intelectual y justificar
cualquiera de estos regímenes oprobiosos, incluso cuando ya pues resulta insostenible que se han cometido vejámenes de toda calaña, argumenta que es la consecuencia de los ataques del imperio. Entonces serían víctimas estos individuos que no pueden sino ser presentados como monstruosos de aquellas políticas capitalistas que los estarían conduciendo a tal punto de que se quedan sin alternativas. Y aunque parezca inverosímil, fueron varios los pensadores, fundamentalmente la intelectualidad latinoamericana, al margen de la francesa y sus siempre conocidos desvaríos, que procuraban encontrar en este experimento una suerte de concreción de grandes emociones y ensoñaciones que habían sido trabajadas por ellos, suponiendo que así se podía luchar en contra del capitalismo, reivindicando cualquiera de sus postulados y negándose a ver una realidad que era mucho más fácil de advertir que, por ejemplo, cuando se presentaron los problemas de los gulas, que igualmente fueron justificados, porque para ellos al final este es un medio, es un simple tránsito que se tiene que soportar para la llegada de días espléndidos. Sí, evidentemente, para muchas personas, cuando estos Khmeres rojos ingresaron, y ahora me acuerdo de estos apuntes que tengo, a Phnom Penh, que es la capital de Camboya, veían con buenos ojos, ¿no? Porque estaban expulsando a los gringos imperialistas, etcétera. Y triunfaba el pueblo. Triunfaba, ¿no? El pueblo, pero no se dieron cuenta que esto iba a ser un experimento que costó millones de vidas. Ahora, es muy atractivo para el intelectual, para la intelectualidad, por ejemplo, el hecho de la economía de suficiencia. Cada persona tiene que tener lo mínimo para vivir. ¿Qué más quiere? Dice un pensador de izquierda. Es decir, ¿para qué la ambición, el egoísmo? ¿Para qué la situación de querer más, prosperar más, si basta con lo que tienes en el plato de comida? Incluso para qué el dinero, ¿no? Que ¿para no qué el dinero? en Camboya. Porque se abolió el dinero. Entonces había una economía de suficiencia, lo suficiente para comer y sobrevivir. Y obviamente había otra situación de aislacionamiento. Es decir, que tenemos una Camboya nacionalista que se aparta de sus vecinos, se aparta del mundo, y en esta economía agraria, porque ya no hay una ciudad, se expulsan a los embajadores y cónsules, queda solamente las representaciones y las embajadas de Francia, de China y de Corea del Norte. Luego se expulsa a los demás y evidentemente estos embajadores no transmiten al mundo lo que pasaba en este territorio. Y evidentemente para los pensadores de izquierda influenciados por Jean-Paul Sartre, Frantz Fanon, Simone de Beauvoir, era algo lindo y maravilloso lo que sucedía en este experimento. Y además aquí surgen ciertos términos que incluso ahora se utilizan. Por ejemplo, los Khmeres rojos, Pol Pot utilizaba los términos de enemigo oculto. Es decir, dentro de tu familia, dentro de tu barrio, hay personas que son contrarrevolucionarias, personas que están a favor del imperialismo, y a la menor sospecha hay que perseguirlos y hay que matarlos. Si hay una sospecha, una ejecución extrajudicial, los matamos con asadones porque somos agraristas, no hay para municiones, etc. Y otra situación y otro término aparte de enemigo oculto es el enemigo interno, el enemigo interior. Algo que se utiliza y que se escucha incluso en los partidos políticos: enemigo interior, enemigo oculto, y esas sospechas, esa situación de conspiración de que alguien va a conspirar contra nosotros, va a cambiar el gobierno, va a haber algo subversivo. Y evidentemente estamos hablando de algo que era muy atractivo para las personas de izquierda, para las personas socialistas, y se trataba de hablar de un Estado que podría funcionar como un experimento. Muchos personas de izquierda utilizan todas estas cuestiones de ingeniería social como experimentos, como laboratorios que podrían funcionar en contra del enemigo que es el capitalismo, ¿no? El enemigo. Por ejemplo, para estos Khmeres rojos, el enemigo era la persona de la ciudad, la clase profesional, la clase de la ciudad, porque oprimía a la persona del campo, a la persona campesina. Entonces ya se puede imaginar cuál era la lucha de clases en ese momento. Era una lucha de ciudad contra
contra el campo, cosa que muchas personas, por ejemplo en Bolivia, han utilizado y siguen utilizando ese discurso. Los oprimidos son los campesinos y los opresores son los de la ciudad, y eso, por ejemplo, a mí me tocó vivir en Cochabamba en enero de 2008, ¿no? Perdón, ya me estoy olvidando. Cuando personas del campo han sido trasladadas a la ciudad y ha habido una confrontación violenta de personas del campo contra la ciudad, evidentemente hermanos bolivianos contra hermanos bolivianos, por cuestiones políticas, ideológicas, donde se hacía ver que el campesino era humillado, era despreciado, y evidentemente se trataba de un gobierno del campesino, etcétera, y hubo una confrontación bélica donde murieron tanto campesinos como un joven citadino. Entonces, más o menos este tipo de discursos suelen ser incluso hasta ahora utilizados y son algo que se vende, algo que se lee, porque es muy atractivo siempre identificar al enemigo interno en el otro, y ahí era algo que estamos hablando de un país en palabras de Jean Paul Sartre, del tercer mundo, un país pobre, y evidentemente no estamos hablando de un país rico, ¿no? Ni industrializado. Evidentemente, si nosotros vemos las fotos, vamos a ver ciudades que eran pequeñas, pero que albergaban a personas que luego han tenido que ser obligadas por este tipo de situaciones, ¿no? Que incluso hasta ahora se tienen en las universidades. Cuando uno lee, por ejemplo, algunos textos que se leen en facultades como Sociología y Humanidades, Frantz Fanon, con el prefacio de Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir y otros pensadores locales como La Comuna, por ejemplo, en La Paz, etcétera, son pensadores que influyen todavía. Y evidentemente no se habla, es algo extraordinario que estemos hablando hoy día de Pol Pot aquí en Santa Cruz, y muchas gracias a ustedes, porque no se habla de este tipo de genocidios, de este tipo de experimentos que han cobrado 2 millones de vidas, ¿no? Y estamos hablando de personas que eran educadas en París, educadas en Francia, ¿no? Evidentemente los franceses no quisieran que los citadinos, esos universitarios, esos profesores, docentes de marxismo, de maoísmo, no quisieran ir a trabajar al campo, ¿no? Cuando ya el experimento y la teoría se vuelve realidad, ya es donde a ellos mismos les toca, ¿no? No quisieran, muchos de los profesores maoístas, incluyendo a Sartre y Beauvoir, no hubieran querido ser obligados a ir a trabajar al campo. Por supuesto. ¿No? Entonces, pero son esas ideas las que han ocasionado este desmane, este acto genocida que poco se conoce, pero que ahora estamos hablando y que evidentemente podemos encontrar videos, todo en YouTube. Muchísimas gracias, Andrés Canseco, por haber estado el día de hoy en Contraviento y Marea. Siempre es importante tu opinión sobre este y otros temas que siempre son bien tocados aquí en el programa. Muchas gracias a ti, Mauricio, igual Enrique, un placer estar acá con Luis Cristian, y un saludo a todas las personas también, que tengan un muy buen viernes. Luis Cristian, muchas gracias por haber estado en Contraviento y Marea. Muchas gracias, Mauricio, Enrique, Andrés, Freddy, y un saludo para todos. Traman historias.